Buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que se encuentren bien. A continuación voy a presentar lo que es el video de la explicación del tema de esta semana, que es almacenamiento. Lo que se espera alcanzar en esta semana o los resultados de aprendizaje son que puedan clasificar los diferentes tipos de almacenes que existen, que puedan identificar las diferentes zonas que comprenden un almacén, además de que puedan clasificar los diferentes tipos de inventarios que existen. Y por último, pero no menos importante, lo de realizar un inventario físico. Ahora vamos con la definición de lo que se considera que es un almacén. Un almacén son lugares donde se guardan los diferentes tipos de mercancías. Son manejados a través de una política de inventario. ¿Y qué es una política de inventario? Pues bien, la política de inventario no es más que determinar el nivel de existencias económicamente más conveniente para la empresa. Es decir, de que el almacén de la empresa debe satisfacer las necesidades de la misma empresa que ésta posea de la mejor manera posible, eficientemente, económicamente, de tiempo, también de tiempo, además de personal. Es decir, que nosotros estamos buscando con la política de inventario que el almacén se pueda realizar sin gastos menores y sin gastos mayores. A lo que me quiero referir es que la empresa trabaje lo mejor posible, que ésta no incurra en gastos mayores, es decir, que la empresa no tenga que gastar más de lo que se necesita en el almacén, pero también que no se gaste menos, porque si se gasta menos de lo que se necesita, puede haber problemas también de rendimiento. Esta función controla físicamente y mantiene todos los artículos inventariados, es decir, de que ésta se encarga de llevar el control de lo que pasa adentro del almacén con la mercancía. Al elaborar la estrategia de almacenamiento, se deben definir de manera coordinada el sistema de gestión del almacén y el modelo de almacenamiento. El sistema de gestión de almacén y el modelo de almacenamiento los vamos a ver más adelante, pero podemos decir rápidamente que el sistema de gestión de almacén es la forma en la que se va a trabajar con la mercancía. Es decir, vamos a trabajar dependiendo el tipo de mercancía que sea. Esto quiere decir que se encargará de controlar la entrada y salida de esta misma. Y el modelo de almacenamiento puede ser el tipo de almacén en el que estemos trabajando, que también lo vamos a ver a continuación. Los principios de almacén. Al margen de que cualquier decisión de almacenaje que se adopte tenga que estar enmarcada en el conjunto de actividades de la distribución integrada, se deben tener siempre en cuenta las siguientes reglas generales o principios de almacenaje. Estas podemos decir que son una serie de normas o reglas que debemos de seguir para que el almacenaje trabaje de la mejor manera posible. El número 1 dice: las cantidades almacenadas se calcularán para que los costos que originen sean mínimos, siempre que se mantengan los niveles de servicio deseados. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos, o al menos el almacén, debe buscar siempre reducir sus costos al mínimo, es decir, lo necesario, pero que ésta no vaya a afectar negativamente a los servicios. El número 2 dice: el almacén no es un ente aislado, independiente del resto de las funciones de la empresa. Es decir, que el almacén, aunque sea una parte de la empresa, esta no debe ser considerada independiente, más bien debe considerarse dependiente de las demás, porque trabajando de manera sincronizada con las otras, esta podrá trabajar de manera ordenada. En consecuencia, su planificación deberá de ser acorde con las políticas generales de esta, es decir, se seguirán las reglas que lleva cualquier otro tipo de departamento, e insertarse en la planificación general para participar de sus objetivos empresariales. Bien, la empresa debe contar con objetivos y estos objetivos también deben ser
considerados dentro del almacén, por lo que esos objetivos también se deben de cumplir dentro del almacén. El tercero dice, la disposición del almacén deberá ser tal que exija los menores esfuerzos para su funcionamiento. Para ello deberá minimizarse, es decir, que todos estos puntos que voy a mencionar a continuación, los cuales son 4, deben de estar lo más minimizados posible de acuerdo a lo que dice el texto. El primero es el espacio empleado utilizando al máximo el volumen de almacenamiento disponible. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos utilizar todo el espacio del almacén. Si el almacén mide 50 metros por 75 metros, todo ese espacio debe ser utilizado en algún departamento o alguna área del almacén específico, ya que todo eso le está generando costos a la empresa, y dejarlo a un lado, por más pequeño que sea, sería desperdiciar recursos, lo cual no es bueno, ya que eso está generándole costos a la empresa. Y si la empresa le genera costos pero no le genera ganancias, hay un serio problema. Es por eso de que todo el almacén debe ser utilizado. El tráfico interior, que depende de las distancias a recorrer y de la frecuencia con que se produzcan los movimientos. Como sabemos, dentro de la empresa utilizan equipo especial para poder mover la mercancía. Usualmente pueden ser cajas las que se muevan. Para esto se utilizan lo que son carretillas especiales o montacargas. Lo que quiere decir aquí es de que a cada área no debe de tener un espacio de distancia tan largo, porque eso dificultaría el movimiento de la mercancía, de los paquetes, si hablamos de cajas, ya que sería tiempo desperdiciado si a un área a otra hay una gran distancia. Los movimientos tendiendo al mejor aprovechamiento de los medios disponibles y a la utilización de cargas completas. Es decir, que por cada viaje que se haga para poder movilizar la mercancía, esta debe de realizarse en cantidades totales. Por ejemplo, si nosotros tenemos cajas, 10 cajas para ser específico, y queremos movilizarla a otra área del almacén, lo más recomendable sería llevar 5 cajas en cada viaje, para así no sobrecargar el montacargas, lo que nos hace un total de 2 viajes. Pero si nosotros lleváramos 2 cajas por cada viaje, ya no serían solamente 2 viajes los que haríamos, serían 5 viajes. Aquí nosotros estamos perdiendo tiempo y recursos, ya que podríamos hacer menor cantidad de viajes al llevar más cajas, lo cual sería algo productivo para el tiempo de la empresa y es lo más efectivo. Los riesgos. Debe considerarse que unas buenas condiciones ambientales y de seguridad incrementan notablemente la productividad del personal. Es decir, que si un empleado en, está trabajando en situaciones bastante problemáticas o está trabajando en un área deplorable que pueda afectar su seguridad, el empleado trabajará con inseguridad, lo cual causará un bajo rendimiento en este. Es por eso de que cada instalación debe estar lo más segura posible, en las mejores condiciones y contar con el equipo en caso de emergencia, como pueden ser extintores o flechas que indiquen la salida más cercana. Ahora vamos con el último, que dice, un almacén debe ser lo más flexible posible en cuanto a su estructura e implantación, de forma que pueda adaptarse a las necesidades de evolución en el tiempo. Esto puede ser considerado tanto como para cantidades que se vayan a almacenar, como para tipo de mercancía que se vaya a almacenar. Por ejemplo, hay mercancías que son sobredimensionadas, y el almacén debe poder adaptarse en caso vaya a almacenar este tipo para poder almacenarlas de la mejor manera posible. O en cambio, si no son mercancías grandes, sino que son pequeñas,
el almacén también debe de adaptarse para poder almacenarlas en el almacén, valga la redundancia, y poder movilizarlas, así como realizar otras actividades que se vayan a necesitar, por ejemplo, el picking. Esa es otra área que vamos a ver más adelante que tienen algunos almacenes, por no decir todos. Ahora vamos con el sistema de gestión del almacén. Se entiende por tal el sistema que determina los criterios para seleccionar el material que ha de salir del almacén para atender una petición concreta. La importancia de este sistema radica en que incide directamente sobre el periodo de permanencia de los productos en el almacén. De acuerdo al tipo de sistema que seleccionemos, así va a ser la mercancía que va a entrar al almacén y que va a salir. Usualmente la mercancía que entra siempre será la misma, no hay mucha diferencia. La diferencia más notable que vamos a ver de cada uno de los sistemas es la mercancía que sale. El primero es, el sistema más extendido es el FIFO, según el cual el primer producto llegado al almacén es el primero que se expide. Como podemos ver en la ilustración, el primer producto que llegó fue el rosa, después el verde y el amarillo, quedando el rosa de primero, el verde de segundo y el tercero es el amarillo. Ahora, lo que indica es que el primero que entró, es decir, el que está más cerca, bien, voy a continuar con el sistema FIFO. Según el primer producto llegado al almacén, es el primero que se expide. Por ejemplo, aquí tenemos tres paquetes. El primero es rosa, el segundo es verde y el tercero es amarillo. Por lo cual, el primero de estos es el rosa, el cual sería, en las circunstancias de este sistema, sería el primero en salir. El sector de automoción es muy dinámico, por ello y para evitar la aparición de obsoletos es preciso seguir el FIFO. Es decir, este sistema puede ser utilizado para vehículos, ya que usualmente los vehículos cuando tienden a estar demasiado tiempo estáticos, es decir, que no realizan un movimiento, el motor tiende a fallar, por lo cual almacenar un vehículo por tanto tiempo generaría inconvenientes a la empresa, ya que éste tendría daños severos conforme más pasa el tiempo, por lo cual debe de buscarse la manera de despacharlo lo más pronto posible. Y para esto se utiliza el sistema FIFO. También tiene la función de dirigir la administración del almacén y de cualquier otra división de la empresa, así como de poner en práctica lo que se ha decidido en la gestión de producción. El almacén alojará lo que se habrá pedido con la función compra y o lo que se habrá fabricado después de la planificación de lanzamiento. Gestionará el estatuto de la cuarentena según las instrucciones de control de calidad. Permitirá las salidas decididas por fabricación o por el servicio comercial. Ahora vamos con el segundo sistema, que es el FIFO, que es último en entrar, último en salir. Se aplica en el área de alimentos, específicamente en frescos. Yo quiero un pelotero que tenga mucho dinero y que me dé a mí. Bien, aquí tenemos el mismo ejemplo. Una caja rosa, una caja verde y una caja amarilla. Podemos notar que la caja rosa, al ser la primera en entrar, queda abajo, la segunda, que es la verde, queda en medio, y la amarilla, que es la última, queda arriba. Podemos notar que la amarilla es la primera en salir. Es la primera en salir, de ahí le sigue la verde y de ahí le sigue la rosa. Además, el FEFO es la última.
que es primero en caducar, primero en salir, utilizado en la industria de productos farmacéuticos. Aunque se utiliza solamente en productos farmacéuticos, hay otras empresas que pueden utilizarla. Por ejemplo, los almacenes de supermercados. Usualmente cuando un producto está a punto de caducar, se pone en primera fila para que el cliente pueda, si el cliente no se fija, pueda obtener el producto. Bien, seguiré con el FEFO, que es primero en caducar, primero en salir, utilizado en la industria de productos farmacéuticos. Este es que no importa cuál entró primero o cuál entró de último, siempre se saldrá el que esté más próximo a caducar. Por ejemplo, los fármacos, que los fármacos tienen una fecha de vencimiento establecida. Usualmente pues esta fecha tiende a ser muy larga, pero cuando se acerca la fecha de vencimiento, este es el primer producto que se toma para ser distribuido o para hacer uso de este fuera del almacén. La gestión del almacén tiene como función esencial optimizar los flujos físicos que le vienen impuestos del exterior. Es decir, que el almacén recibe instrucciones de afuera, o más bien recibe la noticia de afuera, de qué producto llegará al almacén, para que éste pueda prepararse y poder realizar los procesos necesarios para el almacenamiento de esta. Aparte de la eventual prefacturación del transporte, la gestión del almacén no conoce ningún dato financiero, es decir, que en el almacén no se maneja ningún dato contable, al menos no en el área específica de almacenamiento, en la cual solamente se llevará el inventario del almacén, sin contar ningún valor monetario. Excepcionalmente, la gestión puede realizar una valoración del stock, no para la contabilidad, sino para controlar la prima de seguro. Como usualmente algunos productos tienden a ser asegurados para verificar que en caso les pase algo no haya pérdidas. Por lo tanto, para calcular un seguro, primero se debe de valorar el valor, valga la redundancia, de la mercancía para poder determinar el seguro y poder tener este dato a la mano. Repito que estos valores no se utilizan para algún dato contable, ya que el almacén no se encarga de esto. Muy a menudo el almacén es asimismo responsable de los reenvasados y de la logística externa, es decir, de que éste cumple otras funciones que no son, por decirlo de una manera, de esta, pero aún así las realiza. Por lo tanto, la gestión de almacén deberá poseer las respectivas funcionalidades correspondientes. En resumen, la gestión del almacén dependerá de la dirección de logística cuando ésta exista en la empresa, y si no, de la dirección general. Ahora vamos con las funciones del almacén. La primera es mantener las materias primas a cubierto de incendios, robos y deterioros, es decir, sobreproteger la mercancía para que no tenga un problema o que algún agente externo intervenga con estas que pueda ocasionarles o cualquier situación que pueda ocasionarles un desperfecto a estas. Llevar en forma minuciosa controles sobre las materias primas. Es decir, el almacén debe llevar un control crítico, un control específico de toda la materia prima que entra y toda la materia prima que sale. Esto para llevar un control, un reporte, el cual pueda detallar qué fue lo que entró, cuándo salió, qué era lo que entró, qué era lo que salió. El tercero es darle movimiento a los productos estacionados dentro del almacén, tanto de entrada como de salida. Es decir, de que el mismo almacén se encargará
debe realizar los movimientos de la mercancía en todas las áreas del almacén, ya sea su carga, su descarga, su etiquetado, su almacenamiento en stock o cualquier otra necesidad que se tenga. Permitir a las personas autorizadas el acceso a las materias almacenadas, es decir, que no cualquier persona puede tener acceso al almacén o, para ser específico, a las mercancías. Debe ser personal preparado especializado que se encargará de realizar dichas tareas. No puede ser cualquier persona, debe ser una persona especializada para cada área. Vigilar que no se agoten los materiales. Usualmente, cuando se llega a un determinado punto, se le conoce como stock de seguridad, lo cual es que al llegar a una determinada cantidad, el almacén o la empresa debe volver a abastecerse para no quedar en inexistencias o que su producto quede agotado. Es decir, que al llegar a una cantidad mínima, el almacén debe volver a aprovisionarse para poder volver a almacenar y poder distribuir. Aunque también, por el otro lado, tampoco debe de pedir demasiado. Cuando hayan excesos, será el almacén el que se encargue de detener el aprovisionamiento para no sobrealmacenar mercancía. El siguiente es valorizar, controlar y supervisar las operaciones internas de los movimientos físicos y administrativos. Es decir, que el almacén se encargará de llevar un control de todo lo que pase dentro del almacén, tenga que ver directa o indirectamente con la mercancía. Mantener informado constantemente al departamento de compras sobre las existencias reales de materia prima. Es decir, de que el almacén debe estar de la mano con el departamento de compras, departamento de almacenamiento y departamento de compras deben estar trabajando juntos para que el departamento de compras sepa cuánto comprar, ya sea en cantidades grandes, en cantidades mínimas o simplemente no se necesiten compras por un determinado periodo. Minimizar los costos, logrando así dar mayor eficiencia a la empresa. Toda empresa que use un almacén deberá de buscar siempre los menores costos o minimizar los costos de este para evitar gastos innecesarios, ya que a las empresas esto les genera gastos, sobre todo a las empresas pequeñas, a las PYME, las cuales son pequeñas y medianas empresas que no tienen el dinero ni los recursos para gastarlos innecesariamente. Rápidamente vamos a ver el nombre de las clasificaciones del almacén. Cada almacén es diferente de cualquier otro, por lo tanto es necesario establecer mecanismos para clasificar los almacenes. Es decir, que hay infinidad de almacenes, así como hay infinidad de mercancías. Entre ellos podemos decir según su relación con el flujo de producción, según su ubicación, según el material a almacenar, según su localización o según su función logística. Bien, según su relación con el flujo de producción. Este tiene sus categorías, las cuales son los almacenes de materias primas, aquellos que por su mismo nombre podemos detallar o podemos entender que estos almacenes se encargan de almacenar materiales, suministros, envases o empaques, etcétera, que serán posteriormente utilizados en el proceso de transformación productiva. Por ejemplo, puede ser un almacén de lana, un almacén de mercancía como cuero, tela, entre otros. Almacén de productos intermedios, aquellos que sirven de colchón entre las distintas fases de obtención de un producto. Es decir, que el producto está hecho a medias. Volviendo al ejemplo de los zapatos, puede ser un zapato que ya ha sido moldeado, pero que aún no se le ha puesto la suela. En ese caso, ese zapato sería almacenado en un almacén de productos intermedios.
Almacén de productos terminados. Son los que se usan exclusivamente para almacenar productos que han pasado por su transformación final. Volviendo a utilizar el ejemplo de los zapatos, este puede ser que el zapato ya ha sido cosido, el cuero ya fue pulido, la suela ya está puesta, ya se le puso las cintas, ya se le puso los clavos, se utilizaron, ya está para ser usado por el cliente final, ya está para ser distribuido y vendido. Almacén de materia auxiliar. Sirven para almacenar repuestos, productos de limpieza, aceites, pinturas, etc. La demanda de estos productos suele ser relativa, es decir, de que puede ser ni muy mayor ni muy menor. Este almacén puede ser, por ejemplo, en el caso de un taller que tengan repuestos de un o cualquier otra pieza de refacción, entre otros. Almacén de preparación de pedidos y distribución. Su objeto es acondicionar el producto terminado y ponerlo a disposición del cliente. Es decir, que son almacenes que se utilizarán, o más bien que se utilizan, para poner de manera cercana el producto al cliente. Son almacenes en los que el producto no pasa demasiado tiempo, solamente pasa un determinado tiempo, que pueden ser tanto días o semanas, porque este producto será llevado a otro lugar para su posterior venta. Ahora vamos con según su ubicación. Puede ser un almacenaje interior. Estos almacenes son de techo cerrado, es decir, que son almacenes que se encuentran bajo 4 paredes sobre un techo, bajo un techo, perdón. Esta mercancía este tipo de mercancía que se almacena aquí es aquella que puede tener un cambio, o que puede sufrir un daño en condiciones normales, es decir, condiciones a la intemperie. Por lo tanto, se necesita un control, ya sea de humedad, de temperatura o de iluminación. Usualmente son casi la mayoría de mercancías las que se almacenan en este tipo de almacenes. Almacenaje al aire libre. Estos son almacenes de que no utilizan casi ningún recurso para ser almacenados, más que el mismo suelo donde están. Usualmente se utiliza para mercancías sobredimensionadas o mercancías que no son afectadas por cambios atmosféricos, de temperatura, o realmente no requieren ningún trato en específico. Un ejemplo puede ser las ferreterías, que usualmente tienen apilados los bloques o apiladas las varillas de hierro a la intemperie. Según el material a almacenar. Almacén para bultos. El objetivo de este almacén radica en reunir el material en unidades de transporte y de almacén cada vez mayores para el aprovechamiento pleno de la capacidad de carga de un vehículo, para conseguir su transporte económico. Diciéndolo de manera simple, podemos decir de que la carga básicamente es apilada una encima de la otra, usando pallets. O puede que no sean utilizados los pallets, puede ser que solamente sean apiladas una encima de la otra, lo cual a veces no es muy recomendable, ya que la mercancía puede sufrir una inclinación y posteriormente caerse. Por lo tanto, se utilizan los pallets para poder ser movilizados a través de un montacargas de manera fácil. Un ejemplo, volviendo a la ferretería, puede ser los bloques. Usualmente se apilan los bloques y se hacen un solo bulto arriba de un pallet. Cuando ya está encima de ese pallet, a veces un montacarga transporta esos bloques a una determinada área y los apila uno encima de otro, para así aprovechar tanto el espacio que se tiene de un lado hacia otro como el espacio que se tiene de arriba hacia abajo. La recomendación es que este tipo de almacén
no sean muy altos, ya que al ser cada vez más altos, puedes llegar a sufrir una caída. La mercancía puede venirse de lado y dañarse. Almacén de graneles. Estos son almacenes en los que se debe estar en las proximidades del lugar de consumo, debido a que el transporte es costoso. Hay que hacer transportable y almacenable el material que se pueda verter. Su contenido debe poderse medir automáticamente, su extracción regulable y con conexión a un medio de transporte. El almacén a granel no tiene un envase, es decir, la mercancía no cuenta con un envase para poder ser almacenada. Todo el almacén es el envase de la mercancía. Usualmente esta puede ser utilizada para granos básicos, ya sea arroz, frijoles, o también para productos industriales, por ejemplo, arena, grava, entre otros. Almacenaje de líquidos. Usualmente estos almacenes consisten en cilindros enormes, los cuales se encargan de almacenar la mercancía y esta distribuye a través de ductos, o más bien a través de tuberías. Este es un ejemplo claro, puede llegar a ser el combustible. Usualmente en nuestro país se utilizan lo que son cisternas o pipas para transportar el combustible, pero en países como México utilizan estos almacenes que mueven el combustible a través de tuberías. Almacenaje de gases. Los almacenajes de gases siempre van a ser en esferas o cilindros, pero usualmente son más esferas las que se utilizan. Siempre debe de ser una superficie el almacén, jamás, cuando sea un gas, jamás debe tener esquinas. Estos son almacenados por alta presión. Usualmente pueden llegar a ser gases como el metano, el propano, los cuales deben ser medidos y regulados constantemente, ya que usualmente son explosivos los gases que se almacenan así, y estos pueden llegar a causar graves daños, por lo cual ya sea por más mínima que sea la fuga, debe ser controlada y tratada. Es por eso de que la presión debe ser controlada constantemente, ya que el cambio repentino de esta, por más mínimo que sea, puede hacer la diferencia entre encontrar una falla grave o no. Vamos con el según su localización. En estos son dos, el almacén central y el almacén regional. El almacén central es aquel que se localiza lo más cerca posible del centro de fabricación, es decir, es el almacén que se encuentra más pronto a la fábrica. Están preparados para manipular cargas de grandes dimensiones, es decir, que al estar tan cerca de la fábrica, las cantidades que se manejan son enormes. Por lo tanto, usualmente son los más grandes de todos, ya que estos se encargan de almacenar todo para ser transportados futuramente a un almacén regional. El almacén regional es aquel que se encuentra, como su nombre dice, cerca de un punto de consumo, cerca de una región. Usualmente, por ejemplo, en nuestro país se divide en tres zonas: occidental, central y oriental. El ejemplo que podemos tomar es el de la industria de la constancia. El almacén regional que se encuentra el almacén regional, de la zona oriental se encuentra en San Miguel, porque San Miguel es uno de los departamentos que tiene más acceso a los demás. Es decir, que de San Miguel pueden acceder a casi toda la zona oriental. Están preparados para recoger cargas de grandes dimensiones y servir mediante camiones de distribución de menor capacidad. Estos son, por ejemplo, volviendo al tema, los camiones de industria de la constancia. Estos camiones van desde el almacén regional
hasta diferentes puntos de la zona oriental para distribuir el producto. Ahora vamos según su función logística. Los centros de consolidación. El centro de consolidación se encarga de reunir productos diferentes y este se encarga de unirlos y enviárselos a diferentes clientes. Por ejemplo, ingresa producto A, producto B, producto C. Es decir, que en el centro de consolidación, tenemos 3 productos. Ahora, tenemos 2 clientes. Un cliente solicita tener un producto A, un producto B y un producto C. Pero al cliente 2 solo le interesa el producto A y el producto B. Ahora, ¿de qué se encarga el centro de consolidación? El centro de consolidación consolida los productos y se los envía a los clientes de acuerdo a lo que ellos necesitan. Es por eso de que el producto que entra son los mismos, pero el producto que sale para cada cliente puede variar. Centro de ruptura. A diferencia del anterior, que consolida, es decir, de diferentes empresas, toma los productos y los consolida para entregárselos a los clientes, este hace lo contrario. En este, si una sola empresa manda 4 productos, el centro de ruptura se encarga de romper, por ejemplo, por decirlo de una manera, ese paquete y se encarga de darle a cada cliente lo que necesitan. Por ejemplo, aquí solo pueden notar que solo tenemos una empresa. En el ejemplo anterior teníamos empresa A, empresa B y empresa C. Cada empresa tenía un producto. Ahora no. Ahora tenemos empresa 1. Y la empresa 1 se encarga de los productos A, B y C, y D. Ahora, la mercancía, el producto entra al centro de ruptura. Del centro de ruptura tenemos 4 clientes. Al cliente A solo le interesa A, B y C. Al cliente 2, solo le interesa el producto A y el producto B. Al cliente 3 solo le interesa el producto A, B y D. Al cliente 4 solo le interesa el producto C y D. Ahora, ¿qué hará el centro de ruptura? Va a tomar los productos de la empresa 1 y los va a dividir. Ya no los va a unir como en el ejemplo anterior, los va a dividir y le va a entregar a cada cliente los productos que necesita. Esta aplicación es lo que se conoce como separación de almacén de reserva y picking. Es interesante considerarla cuando la unidad de carga de salida es menor que la unidad de carga de entrada. Bien, aquí tenemos producto A, B y C. El producto entra al almacén, que es la reserva. Ahora, ¿qué es el picking? El picking podemos decir de que es el almacén, la distribución de diferentes productos. O podemos decirlo también que es la preparación de los pedidos, ya que extrae unidades o conjuntos de paquetes y los distribuye a los diferentes clientes de acuerdo a lo que solicita. Es decir, que es muy similar a los anteriores. El picking se encarga de, por decirlo de una manera, redistribuir lo que entró para así entregar al cliente lo que necesita. Porque posiblemente la empresa cuente con 4 productos. Pero al cliente no le interesan los 4 productos. El cliente quizás solamente necesite 2, 1, a lo mucho 3. Y por tanto, el cliente no quiere pagar por algo que no quiere. Así que, ¿qué hace el picking? El picking redistribuye los 4 productos, en este caso, que entraron,
y los reorganiza para que en cada paquete que vaya a cada cliente, este contenga lo que el cliente solicita. Por tanto, el cliente, aunque la empresa cuente con 4 productos, el cliente recibirá solamente los 2 productos que éste solicitó. Ahora, vamos a ver otros tipos de almacén. El centro de tránsito, conocidos en inglés como cross-dock, son almacenes que no almacenan, solo mueven producto. Por ejemplo, podemos decir Urbano, DHL, FedEx. Estos cuentan con sus almacenes, pero realmente no son almacenes porque el producto realmente no pasa mucho tiempo almacenado. Este solamente queda almacenado por un par de días a lo mucho para que este sea redistribuido a otro almacén. Si no es que el producto irá directamente al cliente. Es decir, que el producto usual, la clase de productos que se manejan en este almacén son paquetería, más que todo. Por ejemplo, compras en internet, paquetes que se envíen por correo postal. Son productos que hacen uso de este tipo de almacén. Ahora, vamos con el segundo, que es almacenes cíclicos o estacionales. Son almacenes que almacenan por estación, como su nombre indica, y que mantienen esa mercancía almacenada hasta que llega una demanda que va a solicitar este producto. Un claro ejemplo puede ser la pirotecnia, los cohetes. Estos son usualmente producidos durante todo el año, pero estos no son vendidos en todo el año. Esto es porque su consumo es más alto en noviembre y diciembre, las fechas de Navidad que nosotros conocemos. Así que, ¿qué hacen? Estos almacenes almacenan durante todo el año y ya cuando llega la fecha solicitada o la fecha de consumo, se encargan de distribuir o vender. Vamos con el tercero. Almacenes de custodia a largo plazo. Es el único de los almacenes analizados cuyo objetivo es estar lleno, sin importarle los costos de transporte, demanda o ritmo de producción. Es decir, que a estos almacenes no les interesa cuánto se vaya a gastar en su almacenaje. Bien, continuaremos con las zonas de un almacén. La número 1 son los muelles y zonas de maniobras. Son espacios destinados a las maniobras que deben realizar los vehículos para entrar y salir y posicionarse adecuadamente para proceder a su descarga. Básicamente esta es el área donde los vehículos se estacionan para poder cargar y descargar la mercancía, los paquetes, el producto dentro del almacén. La zona de recepción y control. Dentro de secuencia de actividad y una vez descargadas las mercancías del vehículo que las ha transportado, es preciso proceder a la comprobación de su estado, de las cantidades recibidas y a la clasificación de los productos antes de situarlos en sus lugares de almacenamiento. Es decir, de que se tiene que verificar la cantidad, se tiene que verificar el peso, se tiene que verificar que sea la mercancía, que sea el producto, para que no haya ningún problema. Usualmente también se suele hacer en esta área un etiquetado para poder identificar la mercancía cuando ya esté dentro del almacén. Zona de stock o reserva.
Esta es la zona destinada a ubicar los productos durante un determinado periodo de tiempo. Podemos decir que esta es la zona de almacenaje. En ella deben incluirse los espacios necesarios para alojarlos, sino los adicionales para pasillos y para los elementos estructurales que puedan formar las estanterías de soporte. Usualmente se utilizan estanterías convencionales, las cuales son utilizadas para poner mediante los paquetes, perdón. Pero hay otros tipos de almacenes que no utilizan exactamente este tipo de estantería, aunque es el más convencional, ya que se puede utilizar para carga en general. La zona de picking y preparación. Esta zona está destinada a la recuperación de los productos de sus lugares de almacenamiento y a su preparación para ser trasladados o transportados adecuadamente. Es decir, que en esta zona se encarga de almacenar, por decirlo de una manera, o de envasar los productos para que estos puedan ser transportados de la manera más segura posible, adecuándose a la necesidad, ya sea agregando más seguridad, por ejemplo, que se requiera poner burbujas de plástico, que se requiera una caja con mayor tamaño o que se necesiten consolidar los productos. Zona de salida y verificación. Antes de proceder a la carga del vehículo es preciso consolidar la totalidad de las mercancías a enviar y también poniendo ser conveniente realizar un proceso de verificación final de su contenido. Es decir, que se debe verificar lo que va a salir del almacén y también se debe realizar una consolidación si es necesaria, que es lo que hablamos anteriormente, que son unir diferentes paquetes que contengan diferentes mercancías para ser enviadas a un cliente o a varios. Y las últimas, que son las zonas de oficina y servicio. Estas no son más que organizaciones de las operaciones administrativas. Usualmente son zonas que no necesariamente están ligadas directamente con el almacén, pero que de igual manera son esenciales para poder trabajar. Por ejemplo, las zonas de oficina o servicio, las zonas de oficina, perdón, pueden ser las oficinas administrativas. No tienen contacto directo con la mercancía, con el paquete, con el producto, pero aún así están encargadas de llevar un control del almacén en general. Otras zonas especializadas pueden ser las cámaras frigoríficas, que son cámaras que se utilizan para almacenar los productos que deben estar bajo una temperatura determinada. El almacenamiento de productos que requieren el mantenimiento de bajas temperaturas se realiza en cámaras frigoríficas. Es decir, es lo que es el punto anterior. La zona de devolución es la zona en la que se almacenan todos aquellos productos que han sido devueltos por cualquier razón, ya sea por desperfecto de fábrica, ya sea porque no era lo que el cliente solicitó, o etcétera, etcétera. Las paletas vacías es el lugar donde se almacenan los pallets que no están siendo utilizados en ese momento. Envases vacíos, zona de mantenimiento. La zona de mantenimiento puede ser la zona en la que se encargan de darle mantenimiento a aquellos equipos que se utilizan dentro de el almacén. Por ejemplo, el montacarga. Hay montacargas que son eléctricos y en esta zona de mantenimiento puede ser la zona en la que se carguen las baterías de estos. Y si son de diésel, igual puede ser que sea en estas áreas, en esta zona, en la cual se recarguen. El muelle de carga lo habíamos hablado anteriormente, es la zona en la que se descarga y carga la mercancía del transporte. Bien, eso ha sido todo. Si tienen alguna duda, no duden, valga la redundancia, en decirme. Y espero que pasen un feliz día. Yo no lo envié hoy.